Estamos en 2 Corintios capítulo 12, versos 14 al 21. Dice así la palabra de Dios. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. La carta de 2 Corintios es muy intrigante, es muy entreverada, a veces es difícil de entender solo leyéndola sin explicación, sobre todo porque detrás de todas estas palabras hay una contienda entre Pablo y los corintios. Hay una discusión muy grande que viene acá ya por varios capítulos, porque los corintios pensaban muy mal acerca de Pablo. Los corintios no admiraban a Pablo, no lo respetaban, no le agradecían, no lo querían, al contrario. Hasta llegaron a pensar que Pablo era un estafador, imagínense ustedes. Pero Pablo era el pastor de ellos, había sido el pastor de ellos por 1 año y medio. Él fue el fundador de la iglesia, fue el que los guió a Cristo. Y ya los había visitado 2 veces. Sin embargo, ellos, por propio orgullo y por influencia de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, no lo respetaban a Pablo. Lo despreciaban. Pero es muy importante que nosotros, cuando leemos un pasaje como este y otros que ya hemos estudiado, siempre pensemos que esto que estamos leyendo es la palabra de Dios. Es inspirado por Dios. Y es útil. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto está puesto acá no para que nosotros chusmiemos entre un problema personal que hubo entre Pablo y algunas personas en Corinto, sino para que nosotros aprendamos algo. Dios nos quiere enseñar algo con este pasaje. Y necesitamos luchar, primero para entender qué significa este pasaje, pero después tenemos que luchar con otras preguntas, es decir, ¿por qué el Espíritu Santo quiere que yo y vos, que vos y yo, entendamos esto y cómo quiere Él que yo lo aplique a mi vida? ¿Qué importancia tiene esto con mi propia vida? Y claro que tiene importancia. La Biblia es perfecta. Todo lo que Dios ha puesto en la Biblia lo necesitamos de alguna u otra manera para nuestra vida espiritual. Y en un pasaje como este, claro que hay enseñanzas. Por supuesto que sí. Y yo quisiera antes, a veces la forma de hacer un sermón es ir explicando el pasaje y al final entonces tomar una aplicación para nuestra vida. Yo quisiera invertir en este caso esta secuencia para que todo el tiempo que vayamos desarrollando este pasaje estemos pensando, no que lo esperemos hasta el final. Y para eso me parece que es muy valioso que tengamos en mente Mateo capítulo 13. Yo lo puedo decir con mis palabras, acá lo tengo frente a mí. Capítulo 13 de Mateo, a partir del verso 37, es cuando Jesús explica, Él está explicando en Mateo todo el capítulo 13,
cómo es el reino de los cielos, qué características tiene este reino que Jesucristo vino a establecer en este mundo y que al final, en el día de hoy, está en la forma que lo conocemos, que es la iglesia. Y él, lo hace a través de todo parábolas. En la primera parábola de Mateo 13 habla de la parábola del sembrador, que no todas las personas van a abrazar de todo corazón el mensaje de la salvación, sino solo algunos. Algunos van a rechazar, algunos van a creer por un tiempo, después se van a apartar, en algún caso por causa de persecución, en otro caso por causa de materialismo, de amor a las cosas del mundo. Y otros sí va a aprender este mensaje, a otros van a creer. Y la segunda parábola es la famosa parábola del trigo y la cizaña. Y el Señor explica, después que cuenta la parábola, cuando está solo con los apóstoles, les explica y les dice, Mateo 13:37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. El trigo, en este caso, en esta parábola, es un campo donde se siembra trigo y a la noche viene alguien malvado y siembra también cizaña, que es parecida al trigo, también tiene una espiga, pero no tiene fruto. Solo contamina, digamos así, un campo sembrado con trigo. Y a la mañana cuando empieza a crecer, no a la mañana, cuando empieza a crecer, los labradores le dicen al dueño, ¿sabe qué? Amo, alguien sembró cizaña en este campo. ¿Quiere usted que vayamos y la saquemos a esta cizaña? Así solo crece el trigo. Y el dueño le dice, no, ni lo toquen. Porque no sea que se confundan y arranquen, pensando que es cizaña, también arranquen el trigo, que es parecido. Dejen en el tiempo de la siega, cuando cosechemos todo, se separará todo. Y entonces Jesús explica, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, los verdaderos creyentes, y la cizaña son los hijos del malo. Verso 39, y esto es lo que más quiero resaltar, el enemigo que la sembró es el diablo. Y entonces sigue explicando que la siega va a ser el fin del mundo, cuando al final el Señor nos venga a buscar, cuando se acabe, cuando todos nos toque morir porque vamos a estar frente al Señor, o Él nos venga a buscar, ahí se sabrá quiénes de los que eran miembros de esta iglesia y de otras iglesias eran verdaderamente hijos del reino, trigo, y quienes no lo eran solo cizañas, profesantes, que habían dicho que creían en Jesús, quizás hasta se habían bautizado, pero nunca se habían convertido. Pero noten en el verso 41 lo que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles en el fin del mundo y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el día que estemos frente al Señor dando cuentas, allí el Señor recogerá de su reino, dice acá. Recogerá de su reino. Es decir, de personas que estaban en la iglesia del Señor. A todos aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Son los que son cizaña. Y nosotros, para entender una carta como 2 Corintios y otras cartas, necesitamos siempre recordar que todas las iglesias son una mezcla de trigo y de cizaña. En todas las iglesias a lo largo de toda la historia nunca ha existido una iglesia 100% pura, solo constituida de verdaderos creyentes. En todas las iglesias hay genuinos creyentes con distintos grados de madurez, algunos débiles, algunos ociosos, algunos que viven desanimándose, algunos que dudan, algunos con una fe raquítica, pero creyentes, y otros que no lo son, Y estos que no lo son han sido sembrados por el diablo, dice acá, para que sirvan de tropiezo a los que sí lo son, para impedir la obra de Dios desde adentro y para hacer iniquidad, que también es un tropiezo, por supuesto. Como dice Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando en el seno de una iglesia hay alguien que hace iniquidad, enseguida eso se propaga como un mal ejemplo y tienta a otros a hacer lo mismo. Así es una iglesia. Y eso significa que en cualquier iglesia que usted algún día vaya, el día que se vaya de acá, por distintos motivos, porque se muda o por lo que sea, o que ya haya estado antes,
lo mismo que en esta iglesia, usted a veces va a ver cosas que son tristes y feas, que no deberían estar en una iglesia. A veces usted va a escuchar comentarios muy malos, maliciosos. Usted va a escuchar en cualquier iglesia calumnias contra los líderes de esa iglesia. Porque el diablo está tratando de producir debilitamiento en cualquier iglesia y mete personas para que sirvan de tropiezo. ¿Y qué mayor tropiezo en una iglesia que tirarle y socavar la autoridad de los líderes? Claro que sí. Por supuesto que sí. Estamos en una guerra. Y en una guerra con las potestades del mal, en una guerra vale todo. Y así como, digamos así, una guerrilla, porque así es la mejor analogía. En una guerrilla, los guerrilleros, que por lo general se encuentran en inferioridad de condiciones contra los ejércitos, digamos así, oficiales, utilizan todo tipo de trampas para tratar de ganar ventaja. Y así es como hace el diablo. Y entonces, no pasa mucho tiempo después que uno se convierte, y es lo que a mí me ha pasado, que empieza a ver que dentro de la iglesia hay gente que no cree realmente ni en la Biblia, ni en el Señor, que desprecian a los líderes, que descreen de lo que se enseña, que están ahí como buscando a ver si en algún lado prende, tirando todo el tiempo a ver si alguien pica, comentarios subrepticios, desconfianza. Y me pasó a mí y creo que le va a pasar a cualquiera en cualquier iglesia. Que de repente vos llegás con toda esa primer amor, esa inocencia, y de repente un día salís con alguien o con un grupo y en algún momento escuchás un comentario de alguien que vos decís, wow, ¿qué hace acá adentro? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué me habla así? Y no solo a los nuevos les pasa eso, pasa todo el tiempo. Es el diablo, que es el acusador de los hermanos, que motoriza a ese tipo de personas. Motoriza. Por eso esto es tan pertinente. Miren, todos nosotros, no importa la madurez que tengamos, todos nosotros somos susceptibles a ese tipo de personas que andan buscando hacer camarillas, hacer causa común. Ya lo he enseñado yo hace tiempo, cuando explicamos 2 Corintios capítulo 7. Yo he notado que en mi corazón es tan débil, y creo que el tuyo es igual, porque somos iguales. Yo ahora estoy aquí como la persona responsable de esta iglesia, pero no siempre fue el caso. He estado bajo la autoridad de otras personas. Y ha pasado que en algunos momentos, en esa relación con las autoridades, yo he sentido dolor, me he sentido ofendido, porque me han confrontado con algo, y por mi orgullo no respondí diciendo gracias por decirme eso. Qué bendición que te tomaras el trabajo, el tiempo, y te arriesgaras a que yo me enoje con vos. Qué lindo que te acercaste a decirme esto. No siempre reacciona uno así. Al contrario, yo me he pescado a mí mismo, después que me han reprendido, pensando, ¿y quién se cree? ¿Y por qué me habla así? ¿Y por qué trata de adivinar? Y me empiezo a dar cuenta que pasan los días y me voy enojando con esa persona. Y estoy como con las defensas bajas, usando la analogía que hoy todos usamos de los virus y todo esto. Estoy como listo para agarrarme la enfermedad de la calumnia, de esa gente que anda buscando. Y siempre están como con el termómetro en la mano a ver si alguno está ofendido, está débil, está susceptible para hacer problemas. Bueno, eso le pasó a los Corintios, sin duda. Y gracias a Dios por esta carta, porque en esta carta vemos de una manera demasiado detallada, gracias a Dios, tanto para nosotros los que somos pastores, para aprender cómo manejar estas cosas de una manera agradable al Señor, como para los que no son pastores, para darse cuenta y avivarse, abrir los ojos, de que todo el tiempo podemos estar ante la tentación de nosotros mismos, de la nada, empezar a pensar mal de las personas que deberíamos amar y respetar y querer, y empezamos a pensar mal. Todos estos versículos que leímos, el tema central acá es cuando un pastor, un verdadero pastor, que ama a su iglesia, es acusado maliciosamente por personas que lo necesitan a él,
¿Qué hace ese pastor? Cuando él tiene un llamado de parte de Dios para edificar a esa gente, pero esa gente piensa las peores cosas de él. ¿Qué hace con esa gente? Y en ese sentido nos interpela a todos nosotros, a mí como pastor ni hablar, obvio, para yo no volverme cínico ni quejoso y hacer lo mismo que veo que este hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, ha hecho con esta gente que le devolvía todo mal, más lo amaba a él, menos lo amaban ellos. Pero también nos interpela a los que somos miembros de una iglesia que estamos bajo autoridades, a pensar en nuestro corazón. Qué rápidos que somos para pensar mal de alguien que está encima nuestro. Qué fácil que es que se nos contamine la cabeza y empecemos a tomar por ciertas calumnias. Y necesitamos pensar en ambos lados. Yo como pastor y también como miembro de una iglesia, por supuesto, y a lo mejor les toca a ustedes pensar como miembros de una iglesia, ¿sí? Viendo lo que está pasando acá. Es muy importante entender un detalle más para meternos aquí, que el rol principal de un pastor no está determinado por su habilidad de administrar, por lo elocuente que sea, por su capacidad de dirigir actividades, o lo bueno que sea con las relaciones sociales, sino que lo que define más a un pastor en la Biblia es su capacidad para edificar a otros. El pastor está en una iglesia para edificar, y acá lo menciona, y lo va a mencionar en el capítulo 13. Porque Pablo enmarca toda esta exhortación final de la carta, en que él está, y por eso no va a renunciar, aunque ellos lo amen menos, no se va a decir, bueno, búsquense otro pastor. Si no me quieren, está bien, me voy a otro lado. Él no dice, no. Dios me ha puesto acá para edificarles, y les voy a edificar. Ya ha dedicado del capítulo 2, verso 14 al capítulo 7, ha tratado Pablo de explicar por qué él se conduce como se conduce. Ellos lo criticaban porque él había cambiado de planes, porque siempre estaba como débil, siempre parecía que estaba en derrota, no en victoria. Él explica, no tanto defendiéndose a sí mismo, sino para que ellos entiendan en qué consiste el ministerio. El ministerio cristiano consiste en sacrificio, no en victoria y victoria y victoria y vivir como un campeón, no. Explica Pablo del 2 al 7. Pablo después les habla en el capítulo 6 también, acuérdense, sobre la relación con los ídolos, implicando que ellos de alguna manera estaban, por causa de la influencia de los falsos apóstoles, estaban coqueteando con cosas del mundo, estaban viviendo con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, eran creyentes superficiales, era una iglesia superficial, mundana. Después, acuérdense que habíamos visto capítulo 8 y 9, habla de las ofrendas, porque parte de las calumnias contra Pablo tenía que ver con el tema del dinero, y Pablo les quería ir a visitar nuevamente para recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y finalmente, capítulo 10, 11 y 12, él habla de los falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia. Y la acusación también, que capítulo 10, que decían que él en presencia era débil, se mostraba como humildón, débil, pero en carta era brutal. Escribía de manera muy ruda, y él explica eso. Bueno, aquí terminando, ella, si ustedes van en el capítulo 2, un poquito antes, está hablando de lo que es el verdadero ministerio apostólico, para desenmascarar a los falsos apóstoles. Y ahora empieza una nueva sección que está claramente delimitada porque dice que está preparando su tercera visita. Noten cómo dice, he aquí, verso 14, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Lo quiero hacer de nuevo personal. Yo digo, aquí en esta sección lo que vamos a ver es que a veces todos nosotros estamos demasiado dispuestos a pensar mal de nuestros líderes. Y Pablo, de nuevo, preparando su visita, sabiendo que ellos piensan mal de él, no todos. La iglesia es una iglesia mixta, no que todo el mundo pensaba mal de Pablo, no. Hay personas, gracias a Dios, que lo aman ahí. Hay un grupo bastante importante allí que lo desprecia a Pablo. Y es lo que vamos a ver aquí. A veces estamos, algunos de nosotros, demasiado propensos a pensar mal
a pensar maliciosamente de nuestros líderes, de las personas que Dios puso para edificarnos, para cuidarnos. Ellos, ya lo había discutido antes Pablo, ellos empezaron a pensar mal, miren ustedes de qué forma. De nuevo, cuando uno quiere pensar mal, cualquier cosa viene bien, lo podés torcer para ese lado, por tu propia maldad. Ellos pensaban mal de Pablo porque Pablo no quería recibir ofrendas de ellos. Pablo nunca recibió ofrendas de los corintios. Él trabajó con sus manos, haciendo tiendas. Él recibía ofrendas de los de Macedonia, explica en el capítulo 8, que eran iglesias re pobres, los corintios eran ricos. Y eso los ofendió a los corintios. Dice, ¿cómo este hombre viene a servirnos a nosotros y no quiere que le demos dinero? ¡Qué raro! Algo está mal acá. Les ofendía a ellos en esa mentalidad de aquella época, porque cuando uno recibía un don de una persona, en aquella época, eso te obligaba moralmente a ser agradecido con esa persona. Vos quedabas de alguna manera ligado éticamente a la persona que te estaba dando algo. Y Pablo no quería nada de ellos. Pero no para no quedar ligado a ellos, para que nadie pensara mal que él lo que hacía lo hacía por interés económico. Pero los falsos apóstoles le habían llenado la cabeza a los corintios de que Pablo no agarró dinero no porque no le interesaba el dinero, sí que le interesaba, le dijeron los falsos apóstoles. Él lo que no quiere es tener una conexión con ustedes, una obligación, porque no los ama. Por eso no quiere dinero de ustedes, para estar libre de hacer lo que él quiera. Y entonces Pablo dice, voy a ir por tercera vez y les subrayo otra vez, no quiero dinero de ustedes. Noten, y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. ¿Qué quiere decir eso? No voy a hacer una carga para ustedes. No se preocupen por nada, yo voy a pagar todos mis gastos, porque no busco lo vuestro, dinero, sino a vosotros. A mí no me interesa el dinero de ustedes, no me interesa la comida, las comodidades, nada de lo que ustedes tienen, solo el alma de ustedes. Yo busco a vosotros, no lo que es vuestro. Yo les voy a ver porque les amo a ustedes por lo que ustedes son, no por lo que ustedes tienen. Y entonces agrega un dicho muy interesante Pablo, porque en definitiva esta ofensa, entre comillas, de los corintios estaba basada en tradiciones humanas, de que él tendría que haber recibido eso, tendría que haber recibido una ofrenda y él no quiso. Entonces Pablo cita un dicho de sentido común que circulaba hasta el día de hoy, ¿no? Pero circulaba también en aquella época. Los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. No deben atesorar los hijos para los padres, sino al revés. Un padre, mientras los hijos son niños, obviamente, después eso cambia cuando uno es un ancianito. Pero bueno, acá el punto está claro. Dice Pablo dice, yo soy el padre espiritual de ustedes, yo los engendré en Cristo, yo los guié a Cristo, yo estoy preocupado por la salud de ustedes, yo les quiero dar mi vida a ustedes. No estoy pretendiendo que ustedes den su vida por mí ni sus cosas por mí, porque yo soy el papá de ustedes. ¿Sí? Verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, dice Pablo, del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es muy, muy precioso esto, de nuevo, viéndolo de los dos lados. Yo digo, somos demasiado rápidos para pensar mal de nuestros líderes. Esta gente estaba pensando mal de Pablo y Pablo les dice, queridos, yo en realidad todo lo que estoy haciendo es para demostrarles que los amo, que no quiero nada de ustedes y que estoy dispuesto a darles todo lo que tengo, aún mi propia vida, la gastaré con gusto. Todo. Gastaré todo por amor a ustedes. Aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es una espada que Pablo saca para clavar en el corazón de ellos. Ustedes no solo piensan que yo soy un estafador, y ahora lo va a desarrollar eso, sino que ustedes deberían amarme a mí, porque yo soy el padre de ustedes. Los padres dan a sus hijos sin interés, nunca le van a pasar la factura al hijo de todo lo que le dieron. Un padre atesora para sus hijos, es la ley de la vida y es así. Lo único que el hijo le puede devolver al padre es respeto y amor, gratitud.
Eso es lo que se espera. Eso es suficiente. Pero ustedes no devuelven eso. Ustedes no me aman. Ya lo habíamos enseñado en 2 Corintios 7. Yo titulé ese sermón cuando un pastor pide que lo amen. Pablo había dicho también, ámenme, ustedes me tienen que amar ustedes. No puede ser que no me amen. Yo ensanchen su corazón, dice Pablo en capítulo 7. Yo ensancho el mío y los amo de todo corazón. ¿Y ustedes qué les pasa? ¿Qué está pasando con ustedes? Y acá de nuevo, voy a visitarle. Él está preparando su tercera visita. No quiere ir a pelear con ellos, quiere al contrario edificarles, no destruirles. Y entonces vuelve a decir, hermanos, voy de nuevo y no insistan, no voy a recibir dinero, porque yo les amo a ustedes. Y ustedes deberían amarme a mí. Y no lo hacen. Por eso, de nuevo pensando en nosotros deberíamos, nosotros lamentablemente somos demasiado dispuestos a pensar mal de nuestros líderes, cuando en realidad deberíamos amarles. Deberíamos amarles. Ninguno de nosotros pagamos en una iglesia para que alguien nos edifique. Ofrendamos a Dios voluntariamente, de gratitud si queremos, si no queremos no ofrendamos, pero cuando uno está en una iglesia bíblica, ¿no? Correcta, no en una secta, no en un grupo cristiano abusivo, no, en una iglesia correcta, y esta no es la única, hay varias, hay muchas, gracias a Dios, y siempre hubo, y siempre va a haber. La persona que está sirviendo ahí lo hace porque siente que Dios le llamó a servirle, y lo hace de corazón, y se preocupa por vos, y llora por vos, y ora por vos, y le cuesta descansar a la noche a veces por vos, y lo hace de corazón porque Dios le puso esa carga, y lo haría aún pagando, porque lo hace para Dios. Y nosotros cuando recibimos eso, y yo lo he recibido gracias a Dios, hasta el día de hoy lo recibo, porque yo considero que tengo un pastor encima mío, tenemos que agradecer por eso. Y tendríamos que responder con gratitud, no con malicia. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Si somos hijos de Dios y entendemos que Dios ha puesto, porque Dios ha querido en su soberanía llamar personas, ha puesto personas que se preocupen por mí. ¿Cómo voy a devolver yo a eso con desconfianza, con celos, con envidia? ¡Wow! Y yo lo digo con autoridad porque pienso yo en mi corazón. Yo no estoy acá, gracias a Dios no siento yo que haya esto entre nosotros ahora, pero me atrevo a hablar así, también sabiendo y agradeciendo que hay gente que nos mira, que ni la conocemos por internet, y probablemente Dios nos use para que esa persona recapacite y diga, yo he sido víctima de la cizaña que anda dando vuelta y me sembraron, y me sembraron, y me sembraron, y piqué y agarré eso, y estoy pensando mal de las personas que me aman y me quieren edificar. Solo porque un día se atrevieron a reprenderme y en mi orgullo lo tomé mal eso. En vez de decir, gracias, ¿cuánto necesito eso? Al contrario. Qué triste, a mí me parece muy triste. Porque es la condición humana. Porque todos, en todas las iglesias que hemos estado, hemos escuchado gente que dice, son todos hipócritas. Ahí no hay amor y todas estas cosas. Ustedes saben. Ustedes saben. Verso 16. Y acá Pablo se mete en lo que parece inconcebible, lo que ellos llegaron a pensar de Pablo. Noten, verso 16. Pero admitiendo esto, Pablo dice, va a ser un juego como lo ha hecho antes. Ok, vamos a hacer de cuenta que lo que ustedes piensan de mí es cierto. Y entonces él va a jugar este juego de, supongamos que lo que ustedes piensan es verdad. Y le va a mostrar que es absurdo lo que piensa. Admitiendo esto sería, supongamos que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Este es lo que decían los falsos apóstoles, que le habían convencido a los corintios. Le decían, corintios, ¿no se dan cuenta que este hombre es demasiado astuto? Este hombre dice que no quiere de ustedes dinero para mandarse la parte, para hacerse el bueno, el abnegado, pero noten cómo hace ya tiempo que les está pidiendo una ofrenda para mandar a Jerusalén. Avívense, no es para Jerusalén, es para él. Este es un vivo bárbaro, es un estafador este hombre, pero de los finos. No les pide dinero, no acepta nada. Entonces ustedes bajan la guardia diciendo este hombre es muy honesto. Y ahora viene con el cuento que va a juntar una ofrenda para llevar a Jerusalén, para quedarse él al menos con parte de esa ofrenda. Eso es lo que está diciendo acá Pablo, noten. Admitiendo esto, que yo os
que yo no os he sido carga, nunca les pedí nada, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Verso 17. Y entonces Pablo argumenta, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? En esto consistiría el engaño. Pablo no pide nada, pero manda a otro a cobrar, a juntar esta recaudación para llevar a Jerusalén. Y eso, en un sentido, ese otro sería un cómplice de Pablo, ellos reparten después lo que ganan, y Pablo queda como un hombre que es buenazo. Pero esto es un engaño, es un estafador. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Y entonces enumera o menciona especialmente a Tito, que los corintios lo querían mucho. Rogué a Tito y envié también en capítulo 8 y 9, a Tito y a otro hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No, ellos no pensaban eso, claro que no. Y Tito tampoco fue solo, siempre, ya lo habíamos hablado en cuanto a ser escrupuloso, en cuanto a asuntos de dinero, Pablo se ocupó, mientras iba recogiendo ofrendas en cada iglesia, de que fuera un emisario del Tito con otro más, que no sabemos quién es, no lo menciona, ellos sí sabían. Y aparte de cada iglesia se sumaba un delegado. Hay un delegado de Macedonia, un delegado de Acaya. Se iba haciendo como una especie de comitiva para que haya un control, que nadie sospechara de nada, para que todo sea transparente. ¿Os engañó acaso Tito? Esto es una pregunta que está escrita en griego de tal manera que se contesta sola. Tito no te explotó, ¿verdad? Eso es la idea. Tito no se aprovechó de vos, ¿verdad? No, y no. Claro que no. Y entonces Pablo pregunta de nuevo, ¿no hemos procedido nosotros con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Esto es muy... Pablo, yo me lo imagino doliéndose diciendo esto. ¿Cómo pueden pensar que yo soy un estafador? No lo puedo creer. Yo soy el padre de ustedes. Imagínate que vos pensaras que tu papá es un estafador. Imagínate. Que cuando él te mandó a trabajar cuando eras chico para enseñarte a ser hombre, vos pensaras, no, él me mandó a trabajar no para que yo sea hombre, para él tener más dinero. Él se aprovechó de mí. ¿Qué hijo piensa eso? ¿Cómo podés? Claro que no. A veces somos demasiado rápidos para pensar mal, maliciosamente de nuestros líderes, cuando deberíamos amarlos. Y en segundo lugar, yo digo, cuando no somos nosotros sus jueces. Y eso es lo que estaba pasando acá con los corintios. Noten 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Acá esa palabra aún u otra vez se puede traducir también, no es que se puede traducir, hay una palabra muy parecida, hay distintos manuscritos, algunos dicen aún y otros todo el tiempo. Y las dos tienen el mismo sentido. ¿Pensáis que todo este tiempo nos hemos estado disculpando con vosotros? Acuérdense que Pablo en los capítulos anteriores, 11 y 12, había estado argumentando. Como si ellos, lo que está diciendo Pablo es, ¿ustedes creen de verdad que yo me estoy defendiendo como si ustedes fueran mis jueces y yo estoy dando cuenta para ustedes? No, queridos, no. Ustedes no son mis jueces. Por eso agrega, delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. En los capítulos 11 y 12, él dice, como loco voy a hablar. Voy a hablar como si estuviera loco y va a defender. Y dice, ellos son apóstoles, yo más. Ellos sufrieron, yo más. Y habla que parece que se está jactando y defendiendo a sí mismo. Pablo dice, no. Cuando uno se defiende, está pensando en sí mismo. Eso es obvio. Si yo me defiendo es porque estoy tratando de limpiar mi nombre ante vos. Pablo dice, yo no me estoy defendiendo. Yo todo lo que estoy haciendo lo hago delante de Dios, hablo en Cristo para que ustedes sean edificados, no para que yo sea edificado. Yo no estoy buscando mi edificación a costa de ustedes, sino que estoy preocupado por la edificación de ustedes. Y esto para mí es precioso, y para cualquiera de ustedes que siente un llamado al ministerio. Y acá es un ejemplo, Pablo, lo que hablábamos. Esto también interpela a cualquiera que quiere liderar. ¿Qué haces cuando una persona que vos le has dado tu vida, tus recursos, has gastado tiempo, te das cuenta que esa persona te está clavando un puñal en la espalda, te traiciona, habla mal de vos, te calumnia?
te desprecia, ¿qué haces? Bueno, lo que hace Pablo es pensar, no en defenderse a sí mismo, no en pasarle una factura, como decimos, sino en cómo puedo hacer para seguir edificando a esta persona. Porque eso es lo que soy, es ser un pastor, edificar a alguien. ¿Cómo edifico a esta persona que no me ama, aunque yo la amo, pero no me ama? ¿Cómo edifico a esta persona que me traiciona, que me calumnia? ¿Qué hago? Bueno, lo que hace Pablo aquí. Y lo que va a hacer Pablo acá, porque ellos no son los jueces de Pablo. Pablo pone las cosas en su lugar, dicen, queridos hermanos, yo no he sido llamado para agradar a ustedes ni a nadie, sino para agradar a Dios. Todo lo que hago lo hago delante de Dios. Todo lo que hablo lo hablo en el nombre de Cristo, para edificar a otros. ¿Y saben qué? Lo digo con mis palabras. Todo esto que ustedes han dicho de mí, en realidad habla mal de ustedes, no de mí. Y a mí, que he sido llamado a pastorearles, me ha hecho pensar mucho en lo que está pasando dentro del corazón de ustedes. Y a eso va a proceder, a hablar del corazón de ellos. Y esto es lo que cualquier líder que realmente está en donde está porque Dios lo ha puesto y está tratando de hacer todo solamente para agradar a Dios y no para que alguien lo felicite y le agradezca. Eso es lo que un verdadero líder debe pensar. Cuando alguien en su congregación está calumniando, está causando tropiezo, está cometiendo inmoralidad, lo que sea, como hemos leído en Mateo capítulo 13. Y nosotros debemos pensar qué está pasando en el corazón de esa persona. Y vos debes pensar, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué necesito echarle la culpa a alguien que está tratando de edificarme a mí de todos mis problemas? ¿Por qué necesito siempre un chivo expiatorio? Alguien que sea peor que yo para excusarme yo. ¿Qué me pasa? ¿Qué es eso de engañarme a mí mismo? Haciéndome creer que yo estoy bien y todos los demás son todos hipócritas. ¡Qué ridículo! ¿Qué es eso? ¿No te das cuenta que eso es engañarte a vos mismo? Que eso no pasa el escrutinio de Dios. Dios está viendo lo que haces vos, lo que hago yo, y cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. ¿Para qué te sirve, en lugar de hacer lo que tenés que hacer delante de Dios para seguir creciendo en el Señor, de qué te sirve estar mirando lo que hace otro y criticando y criticando y criticando? ¿Qué te aporta a tu vida cristiana? Nada. Y eso es lo que procede Pablo acá, verso 19, yéndoles pronto a visitar, ¿no? Yo todo lo que mis amados, vuelvo a agregar esto, mis amados, mis muy amados, todo lo que les digo, los digo para vuestra edificación, aunque en algún momento les pueda doler algo. Verso 20. Yo voy construyendo acá una especie de bosquejo raro, yo lo sé, pero el bosquejo es de alguna manera algo que nos sirve como un andamio para organizar información, pero ya. Yo decía que a veces somos demasiado rápidos para pensar mal de nuestros líderes, cuando deberíamos amarlos. ¿Sí? Cuando no somos realmente los jueces de esas personas, sino Dios. Cuando en realidad a veces solo es un alivio para nuestra culpa, como un chivo expiatorio, ¿no? Pablo dice, verso 20, y entonces habla de ellos. Pablo da vuelta a la mesa, como dicen en inglés. Miren, en el sistema de derecho greco-romano, distinto al nuestro, las personas, y se ve mucho en la Biblia eso, las personas, cualquiera podía acusar a alguien. Y bueno, se tenía que defender el que era acusado. Pero si en su defensa se determinaba que la acusación era falsa, que era inocente el que se defendía, entonces esa persona que se defendía se daba vuelta a la mesa justamente y podía transformar esa digamos así, acusación falsa en una nueva acusación ahora para el otro lado. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Ustedes me acusan a mí de falsificador, de engañador, de un tránfuga que les quiere sacar dinero. ¿Saben qué? Delante de Dios. Eso habla del corazón de ustedes que no está bien. Algo está pasando en el corazón de ustedes que fueron capaces de escuchar y dar crédito a estas teorías de los falsos apóstoles. Algo no está bien. Y entonces dice Pablo, pues me temo, verso 20, me temo, está especulando Pablo, es una hipótesis. Y usa una palabra fuerte, tengo miedo, dice Pablo.
Me temo que cuando llegue, cuando vaya a visitarles, no os halle tales como quiero. Y yo os he hallado de vosotros, cual no queréis. Esto es muy interesante, ahí explico. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones soberbias, desórdenes. Esta lista que da en el capítulo 20 es lo que él se teme encontrar cuando vaya a los Corintios. Pablo sospecha y tiene una prueba para sospechar eso, que es las barbaridades que ellos están diciendo y pensando de él. Entonces él dice, algo no está bien en el corazón de esta gente. Me parece que cuando los vaya a ver voy a encontrar un montón de problemas allí. Voy a encontrar pleitos, celos, envidias. ¿Cómo puede un creyente pensar así de su padre espiritual, del apóstol Pablo? Algo no está bien. Me temo, dice Pablo, y lo pongo en palabras en nuestro contexto de este sermón, me temo que cuando vaya a vosotros encuentre más cizaña de la que yo me esperaba. Eso es lo que me temo, dice Pablo. Que encuentre que ustedes que la iglesia es un conventillo, que están todos peleados, que hay divisiones, que hay todo tipo de problemas, de pecados. Eso es lo que me estoy esperando cuando vaya. ¿Cómo pudieron ustedes pensar así de mí? ¿Cómo pueden ustedes pensar así de alguien que les ama? Dice la Biblia de las Américas, miren qué interesante, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que yo deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis vosotros. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Es muy interesante las primeras 4 palabras que se usan acá. Estos vicios, esta lista de vicios, las primeras 4, así en el mismo orden aparecen en las obras de la carne, en Gálatas 5:20. Son obras de la carne. ¿Sí? Como hemos visto acá, contiendas, envidias, iras, divisiones. Todos estos vicios, estos 8 vicios enumerados, tipifican una comunidad fracturada, dividida por la envidia, la vanidad, la ambición egoísta. Ya habíamos visto en 1 Corintios ese espíritu sectario de los corintios. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Gente carnal, dice Pablo. La palabra que se usa acá para peleas, cuando dice contiendas, la usa un escritor griego de antiguo para personas que les encanta pelear y combatir. Gente que siente entusiasmo. Se emocionan cuando hay peleas, les gusta pelear. Interesante. Siempre están listos para pelear. En cuanto hay pelea, ahí estoy yo. Hoy lo vemos mucho eso en las redes. Es tremendo, tremendo. Los celos, por supuesto, cosas que entendemos todos, eso fomenta, fogonea la rivalidad. Los enojos, acá dice, iras. La idea acá es personas que están arrebatadas de mal genio, arrebatos de mal genio, personas que no pueden controlar, no tienen templanza, no tienen dominio propio y se enojan y pelean entre hermanos aún. Y es interesante la palabra rivalidades. En muchas versiones traduce la palabra egoísmo. Muy interesante esto. La palabra eriteia en griego. Se deriva de una palabra que significa trabajar por contrato. Trabajar por contrato. Traducido acá rivalidades, pero por eso está muy bien pensar en egoísmo. Tiene que ver con rivalidades, pero tiene que ver con una persona que no hace nada gratis. Es decir, no hace nada, si no va a recibir nada a cambio, no lo hago. Es egoísmo. ¿Y para qué me sirve hacer esto? ¿Y por qué hago? No, esto no lo voy a hacer. De onda no hago nada yo. Eso es. Y se aplica a personas que utilizan intrigas para sacar ventaja de otros. Ambición personal. La búsqueda exclusiva de los intereses propios. Eso es lo que es. Eso no describe un creyente. Claro que no. Claro que no. Y eso, por supuesto, produce las otras 4 palabras que siguen, ¿no? Que tienen que ver con divisiones, con peleas, ¿sí? Difamaciones, calumnias, hablar mal de otros, chismes, ¿sí?
Unos difamaciones es hablar enfrente de la persona algo malicioso, y chismes por detrás, lo mismo. Arrogancia, desórdenes. Todo lo que se veía en la iglesia de Corinto. Si usted repasa 1 Corintios, eso es lo que es. Aún en 1 Corintios 14, cuando habla del orden en el culto, dice que es un relajo. Ni siquiera, hasta tan desordenada es la iglesia que no se puede ni adorar tranquilo. Todos están peleando por quién es el primero, quién es más importante. Me toca hablar a mí, yo quiero hablar primero. Todo ese espíritu detrás de estas personas. Y Pablo dice, notablemente para algunos estudiosos, porque ya los había alabado de que se habían arrepentido en el capítulo 7. Dice, qué bueno, me trajo un informe Tito de que ustedes se arrepintieron, me alegro mucho. Y ahora vuelve con esto. Bueno, aparentemente se había arrepentido el que había cometido un pecado severo, sexual severo, según el capítulo 2. Pero Pablo está sospechando que no está todo arreglado ahí. Hay varios focos de pecado. Y dice Pablo, me temo que cuando vaya a vosotros no nos encuentre como yo quisiera, porque estas actitudes de ustedes hacia mí me muestra que hay algo todavía más serio, más profundo. ¿Sí? Bueno, paro un poquito acá para de nuevo tratar de pensar en nosotros, pensar en vos. Yo pienso en mí mucho, y he pensado mucho preparando esto. Las veces que he estado listo para pensar mal de alguien, yo no he estado bien con el Señor. Hay otras cosas en mi corazón. Yo no estoy enfocado en el Señor, yo no estoy tratando de que el Señor sea lo engrandecido con mi vida. Yo estoy a nivel horizontal, estoy tratando de sacar ventaja, de ganar, de llegar primero, de utilizar a la iglesia para mis propios fines y no al revés. Cuando uno realmente está en el espíritu correcto delante de Dios, está fascinado con el Señor y solo quiere vivir para el Señor, no hay nada ni nadie te lo puede impedir. Aún si tuvieras un líder que no diera la talla, que no fuera todo lo que vos esperás, aún así, si vos estás enfocado en el Señor, podés dar gracias, aunque sea por algo, por esa persona. Y podés contribuir y ser usado por Dios y bendecir a otros. Y no usar a las faltas de ese líder como una excusa para todo lo que vos no haces. Y entonces el verso 21, el último de esta sección. Pablo ahora habla de esto que dice, y que ustedes no me hallen a mí como ustedes esperáis. Me temo que cuando vaya, yo no los encuentre a ustedes como a mí me gustaría, ni ustedes me encuentren a mí como a ustedes les gustaría. ¿Y por qué dice eso? Porque Pablo dice, noten esto, hermoso. Pablo dice, ¿saben qué? Yo me temo, tengo miedo. Pablo tiene 3 miedos, básicamente. Primer miedo que tiene Pablo, que esta carta no funcione, digamos. Que esta carta no prepare el camino a nada, que esté todo mal. Segundo miedo, que encuentre más pecado de lo que parece que hay ahí. Y tercer miedo, que Pablo no pueda transmitirles gozo, ni esperanza, ni nada, sino solo tristeza. Por eso dice que ustedes no me encuentren a mí como ustedes quisieran. ¿Por qué? Acá lo dice, verso 21. Que cuando vuelva a visitarles, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Acá vuelve el pecado sexual serio. Pero esto es tremendo. Bueno, para mí, pastor, leyendo en esto me toca a mí. Mucho me toca a mí. Mire, un genuino pastor, un verdadero pastor de Dios, un hombre de Dios, se entristece más por ver hermanos y hermanas en Cristo que no crecen, que están en pecado, que por cualquier crítica maliciosa que pueda recibir. Esto es la verdadera tristeza de un pastor. No que lo critiquen. Porque un pastor no está, si es un hombre de Dios, no está para que lo quieran. Está para edificar a otros. Y no hay nada que te deshaga más el corazón que ver que esas personas no aman a Dios. No pueden dejar el pecado. Y siempre caen en el mismo pecado, y siempre caen en el mismo, y vos estás dibujado. Lo digo con mis palabras. Eso te humilla, es humillante, te lo digo de corazón. Es como si yo fuera un mecánico y no puedo reparar un auto.
Y viene la gente y yo les sale con el auto roto. ¿Y qué le voy a cobrar? Y le cobré y me viene, no, y no sé qué sé yo, ya no sé qué hacer con este auto. Y cerrá el taller, querido. ¿Qué haces con un mecánico? Si no sabes arreglarlo, no, cerralo. Así se siente un pastor. Así me siento yo. Y así se sentía Pablo. Es tremendo. Cuando querés que una persona crezca, sea santificada, deje el pecado, ame al Señor y no lo hace, te mata, te mata. Al punto que hasta es difícil, después de muchos años, mantener el mismo gozo, el mismo entusiasmo. Es difícil. Es una lucha, yo creo, de cada pastor, con el cinismo. Con decir, bueno, vamos, el Señor te va a cambiar, vamos, predicamos la palabra y la palabra es poderosa y va a cambiar. Cuando ves que hay personas que no cambian, a mí me vuela la cabeza, me mata. Y el diablo es muy astuto. Hoy en día la pornografía está haciendo estragos en todos lados. No se imaginan el dolor que produce en el corazón de un pastor ver que hermanos o hermanas en su congregación no pueden dejar la pornografía. A mí se me queman todos los libros, todos los papeles. Yo digo, Señor, mejor llama a otro. Yo no puedo hacer nada. No sé qué hacer. ¿Cómo hago, Señor? ¿Qué pasa, Señor? No soy un buen pastor. Soy incapaz. Soy limitado. ¿Qué hago? Bueno, así se sentía Pablo. Invirtió, estuvo 1 año y medio, en Hechos capítulo 16, lo explica, 18, perdón. Estuvo 1 año y medio en Corinto. Nada. Y escribe 1 Corintios, no sean niños, no, dejen de pelear. Escribe otra carta que está perdida y les dice, hey, ¿qué hace con esta inmoralidad? ¿Cómo puede ser que uno tenga a la esposa de su padre, su madrastra? Está fornicando de esa manera, cometiendo incesto. ¿Qué hacen? Sáquenlo a patadas, saquen ese perverso entre vosotros. Y se ofenden ellos. Y ahora les escribe Pablo y de nuevo, que cuando vuelva me humille Dios. Dios nos humilla. Y gracias a Dios por eso. Es un aspecto triste, pero también es necesario. Gracias a Dios por esta humillación que cualquier hombre que sirve a Dios recibe, porque se siente incapaz. Dios te humilla, Dios me humilla entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Tremendo. Cuando dice por muchos de los que antes han pecado, usa un tiempo verbal, es el tiempo perfecto, que habla de algo, una acción en el pasado que todavía tiene efectos en el presente y se podría traducir han continuado en sus pecados anteriores. Y eso es lo que es humillante, y estoy tratando de comunicar eso. Cuando uno cree que Dios lo ha llamado, así decían los puritanos, a la cura de almas. En aquella época no se hablaba de consejería ni nada, sino la cura de almas. Cuando uno cree que el poder de Jesucristo, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el que tenemos nosotros los creyentes. Y entonces un pastor lo único que hace es administrar la palabra de Dios, que tiene poder también para resucitar muertos. Ezequiel 37, administrar esa palabra en la vida de personas para curar su alma. Y uno ve que una persona bajo el ministerio de uno durante no 1 año, 1 año y medio, sino 30 años, sigue cayendo en lo mismo, y decir, wow, te produce un problema, una tristeza, un dolor tremendo. Y yo digo, de nuevo, tratando ahora de contemplar el otro aspecto, que eso produce una gran frustración, y yo lo sé, una gran frustración en el pecador también. Y esa persona en algún punto ya no puede soportar cargar con tanta responsabilidad, que probablemente ama más al pecado que a Dios. Y esa persona, si no se arrepiente y no cambia, tarde o temprano va a echar la culpa a su pastor por la falta de su cambio. Y es lo que pasaba acá, ¿no? Es obvio. Y bueno, si me hubieras visitado más, ¿y dónde estaba? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Yo volví a caer, y sí. Pero vos ya no me preguntaste más. Y bueno, perdón. Si te hubiera preguntado, no hubieras caído, no sé. Y bueno, pero entonces... Va a seguir el capítulo 13 con esto. Y va a meter en un asunto todavía más serio, que ya lo hemos leído hoy. A lo mejor ustedes no son cristianos. Piensen. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y eso de nuevo nos lleva a la parábola del trigo y la cizaña. Estos que causan tropiezo
y hacen inmundicia. Porque eso es la vida de un inconverso, no puede hacer otra cosa. Dijo un predicador puritano, dijo, ser un verdadero ministro para los hombres es siempre aceptar una nueva felicidad y una nueva angustia. El hombre que se entrega a otros hombres, el ser humano, digámoslo, que se entrega a otro ser humano, a edificar a otros seres humanos, nunca puede ser un hombre completamente triste, pero ya no puede ser un hombre de alegría completa. A él vendrá con cada consagración más profunda de otras personas, ¿no? Un gozo antes no experimentado. Pero en la misma copa se mezclará un dolor que estaba más allá de lo que había sentido antes, por personas que no cambian. Qué bendición ver a alguien crecer, tomar decisiones correctas, amar al Señor, acercarse a Dios, ser santificado. Qué bendición, qué gozo. Y qué dolor ver a alguien que se queda y se queda y se queda. Como el padre que tiene un hijo que tiene alguna dificultad y no puede crecer, y no crece, y no crece, y se queda, y se queda, y se queda, y se queda, y es doloroso. ¿Lo ama? Claro que lo ama. Lógico que lo ama. Lo va a amar siempre. Pero te produce dolor. Así es el dolor. Entre todos nosotros, yo creo. No solo de un pastor. Cualquier creyente que vea a otro hermano o una hermana que no crece, y no crece, y no crece, y no crece. Qué dolor. Qué dolor. Y qué dolor después cuando esa persona al final termina ya no solo no creciendo, sino parado al costado tirando piedras para que otros tampoco crezcan. Cooptada por esta cizaña, si es que es trigo, ¿no? Cooptada por otros, sumada a esas minis complot que hay en todas las iglesias a lo largo de la historia. Que no sea así con ninguno de nosotros, que el Señor te regale arrepentimiento, si es que lo necesitas, para crecer en el Señor. Y que a nosotros que somos líderes nos regale esa humildad que necesitamos, que el Señor nos humille permanentemente, porque lo necesitamos también. Justamente para ministrar, porque yo no puedo edificarles a ustedes si estoy en modo orgulloso, solamente les puedo edificar si soy humilde. Porque la humildad es eso, es pensar más en otros que en uno mismo. Y qué bendición cuando de parte de Dios, a pesar de que es triste, ¿no? Qué bendición es ser humillado. Qué bendición que es. Que el Señor nos ayude y nos hable con estos pasajes hermosos. Gracias a Dios porque el apóstol Pablo abre su corazón, porque es un hombre de Dios. Él no está para hacerse el famoso, el campeón del... No, el hombre es lo que es, confiado de que solo importa lo que Dios piense de él. 1 Corintios 4 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, ni aun por un tribunal humano, ni aun yo mismo, ni aun yo me juzgo a mí mismo, sino que el que me juzga es el Señor. Y eso es el enfoque que debemos tener cada uno. ¿Qué piensa Dios de vos? De lo que te toca a vos en la iglesia. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué voy a decir cuando dé cuentas a Dios de lo que a mí Dios me pidió que yo haga? Y cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y espero que todos ustedes que escuchan esto y los que escuchen por internet, espero que usted pueda tener la certeza de que el Señor está en su corazón. De que si usted muere va a ir al cielo. Si usted lucha con la envidia, con los celos dentro de la iglesia, con la calumnia, con la murmuración, con el chisme, como dice acá, yo le animo a examinarse. Quizás usted no sea un cristiano. Si usted en lugar de estar concentrado en la maravilla de nuestro Señor, está más mirando lo que hacen otros alrededor de usted, está llevando la cuenta de qué tan hipócritas cada uno tiene un medidor de hipocresía y está todo el día chequeando eso, por favor examínese. Eso no es la vida cristiana, no es eso. Le damos gracias, Señor, por tu palabra, pedimos que la uses en nuestra vida, por favor. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti de corazón cada día, cada momento, a realmente vivir a la luz de que pronto estaremos ante ti dando cuentas de lo que hicimos después de que tú nos has salvado, Señor, de cómo vivimos para ti, sin excusas. Como dice allí en Gálatas, cada uno llevará su propia carga, haciéndonos responsables
de lo que nos toca a cada uno, Señor, sin echar culpa a otro, que es tan fácil, pero tan engañoso. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú has dispuesto en la iglesia, que es imperfecta, pero así tú lo has querido que sea. Que hay gente entre nosotros que no es de nosotros, que nos dé temor, que nos dé tristeza. Que eso sea así, Señor, pero nunca lo tomemos como una excusa para nosotros bajar la guardia, bajar el estándar y hacer también nosotros una vida licenciosa. Por favor, Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas, verdaderos hermanos y hermanas, que luchan con pecados recurrentes. Por favor, Señor, dales victoria. Ayúdales a soltar de una vez por todas, Señor. Que se den cuenta que el mismo enemigo tuyo, del Satanás, los puede estar usando para debilitar no solo su vida, su familia, sino la iglesia entera, Dios. Los líderes de la iglesia. Por favor, Señor, glorifícate con tu palabra. Y, por supuesto, oramos para que tú toques el corazón de los que aún no son salvos, para que se vayan de aquí con una inquietud insaciable, hasta que se arrepientan de verdad y puedan acostarse a la noche tranquilos de que si mueren van a ir al cielo, Dios. Gracias te damos. Gracias te damos por Jesús, por el camino que le hizo por la cruz, por esa salvación que es por pura gracia, no por obras. En el nombre de Jesús. Amén.